Estamos conectados con Franco Elches, analista político, sobre todos estos puntos en un extensivo discurso de casi 3 horas. Muy buenas tardes, ¿cómo estás, Franco? Buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Dentro del extensivo discurso del premier Bellido, donde se esperaba escuchar el cómo lo iba a hacer, ¿no? En los problemas que más surgen, que es la pandemia y la reactivación económica, ¿cuáles son los puntos que tú destacarías más? Bueno, yo creo que hay varios puntos que son positivos. Habla de reactivación económica, habla de la vacuna, habla de priorizar esos temas, pero me parece que la preocupación sigue siendo si su capacidad de ejecución, o sea, la capacidad de ejecución del gabinete y del equipo que han formado, es suficiente para cumplir todas esas promesas, ¿no? Definitivamente si muchas, no, bueno, no todas por supuesto de las propuestas que ha dicho se cumplieran sería excelente, pero la pregunta es si los ministros están en capacidad y principalmente los equipos de cada ministerio, ¿no? Sí. Entre estas propuestas, algo que a mí me ha llamado la atención, por ejemplo, en economía, que es este acuerdo con las relaciones con las empresas, un nuevo pacto de gobierno y empresas para una relación armoniosa, para eliminar los conflictos sociales. No se entiende bien cómo sería y en qué se basaría este nuevo acuerdo para llevar la relación armoniosa con las mineras. También habla de las actividades extractivas con enfoque territorial. Eso tampoco ha sido desglosado, llama la atención. Y también habla de la reestructuración de Petroperú. No se dice en cuánto tiempo ni cómo piensan trabajarlo. Es un poco, digamos, que ha quedado en la nebulosa, ¿no? También habla de la conformación de la Comisión Nacional del Sistema Nacional de Pensiones, integrado por el Ejecutivo, Legislativo y pensionistas, para un nuevo sistema. Yo quisiera analizar contigo este tema específicamente porque finalmente a todos los peruanos nos interesa. Son 4 millones de peruanos que están en el sistema de pensiones de la AFP. Entonces, ¿cómo ves tú? Sí, yo creo que respecto al tema minero, efectivamente no queda claro, ¿no? El, eh, Está claro la buena intención, o por lo menos la buena intención que comunica, de decir, no queremos conflictos sociales, queremos desarrollar la minería, pero no queda muy claro cómo piensa hacerlo, por lo menos en este discurso. Anteriormente, el ministro Merino ha hablado de la rentabilidad social que deberían generar los proyectos mineros, ¿no? Eso también es una buena intención, dice que los proyectos tienen que generar desarrollo alrededor de ellos en ciertos puntos, pero tampoco está muy claro cómo se va a hacer, ¿no? Yo creo que sí es importante que tanto el Ministerio de Minas como el gobierno deje claro cuáles van a ser las condiciones de esa rentabilidad social y las condiciones para que no se lleve a cabo la conflictividad, ¿no? Porque en esa discrecionalidad, en esa letra pequeña, puede haber varias barreras para poder desarrollar los proyectos desde el Ejecutivo, ¿no? Y barreras que al ser discrecionales, pues complicarían el desarrollo de varios proyectos. Y desde el punto de vista de las pensiones, tampoco está claro, ¿no? Y él vuelve una vez más a reforzar algunos de los temores que se generaron durante la segunda vuelta. Durante la segunda vuelta se acusó a Castillo de ser chavista, se acusó de ser comunista, de ser relacionado a Sendero Luminoso, a grupos terroristas, y él ha hecho algunos gestos, algunos nombramientos que fortalecen ese temor, o por lo menos que lo mantienen vivo, ¿no? El hecho de hablar de las pensiones de una manera no clara fortalece uno de los temores que se habían hablado durante la segunda vuelta, que es que él iba a tener acceso, que él iba a tomar estos pensiones, ¿no? Yo creo que también es importante primero que aclare cómo va a ser ese proceso y qué cosa es lo que están buscando hacer, ¿no? Sí, parece que no se ha entendido bien. Se habla también de que van a ser intensivos en la lucha contra la corrupción y el narcotráfico, pero no se ha hablado de más presupuesto para ese sector. Acordémonos que actualmente también se ha cuestionado mucho la intervención a la DIRCOTE, y la DIRCOTE, la Dirección contra el Terrorismo, es un ente especial en la lucha en este sentido.
¿Cómo lo analizas tú? ¿Aló? ¿Me escuchas, Franco? Te vuelvo a repetir la pregunta. Sí, Te se cortó consultaba, los últimos 10 segundos. sí, te consultaba que el premier Guido Bellido había hablado en parte de su discurso en la lucha frontal contra el narcotráfico y el terrorismo. Sin embargo, no ha mencionado que va a utilizar recursos o que va a aumentar el presupuesto, digamos, en la DIRCOTE para luchar contra el narcotráfico y el terrorismo, o que la va a implementar o la va a ir reforzar. Es tan importante esta dirección de la Policía Nacional que quedó pues vacío ese punto. ¿Cómo lo ves tú? Sí, no ha hablado de ese punto de medidas muy aterrizadas, pero eso es comprensible. Pero desde el punto de vista de lucha contra el terrorismo, de lucha contra el narcotráfico, me parece que es importante como gesto político separar a las personas cuestionadas relacionadas a este tipo de delitos, ¿no? Él tiene bastantes personas, o bueno, varias personas dentro de su gabinete y de su equipo de asesores que calzarían o generarían dudas en esta lucha, ¿no? Y creo que es importante para comunicar que es verdadera esa intención de luchar contra el terrorismo, separar a las personas que puedan estar involucradas, o por lo menos que tengan acusaciones, ¿no? ¿No lo sentiste de repente genuino en su pretensión cuando dijo que iba a luchar contra la corrupción, mejor dicho, perdón, contra el terrorismo y el narcotráfico, siendo él un premier cuestionado donde las fuerzas políticas además han pedido su separación porque él mismo tiene 2 cargos por terrorismo y apología al terrorismo? ¿Tú lo has sentido genuino? Difícil decir que es genuino cuando está leyendo un papel, ¿no? Eso se pierde ahí ese elemento de genuino. Pero lo que sí hay que tomar en cuenta es que, como tú bien mencionas, la gran mayoría del Perú considera que él tiene algún tipo de simpatía por Sendero Luminoso o que algún tipo de no antipatía, por lo menos. Creo que si no me equivoco, 2/3 partes del Perú, según la última encuesta de Ipsos, considera que tiene, o sea, que no rechaza a Sendero Luminoso, por lo menos, o que no tiene ninguna relación, ¿no? Entonces, Bellido primero, si va a mantenerse, si finalmente se le da la confianza, tendría que luchar primero contra esa imagen, o por lo menos aclarar todos los puntos relacionados a eso para que sea creíble que su lucha contra el terrorismo es verdadera, ¿no? Otro punto también que yo quisiera tocar contigo es de repente alguna preocupación que te haya generado este discurso tan extenso donde las palabras se han perdido por momentos por lo largo que ha sido, pero que hay que mantener alerta a la población, que hay que pedir al gobierno que sea más específico. Yo creo que algo positivo es que no habló de la Asamblea Constituyente. Yo creo que ese es el principal elemento de incertidumbre que existe para el Perú, y creo que si no lo mencionaba justamente por la reacción de la población, por la reacción de los otros sectores políticos que han sido muy claros en el rechazo que existe desde ambos, ¿no? Del sector de clase política y desde la población por cambiar la Constitución. Eso yo creo que es un paso positivo, ¿no? Y el segundo paso positivo, el segundo, o mejor dicho, el segundo nivel de importancia, es todo esto que hemos hablado ahora de la letra chica, ¿no? Vizcarra también, él mencionaba mucha intención: voy a construir mi colegio, voy a construir mil hospitales, voy a hacer la carretera central. Él también ofreció una carretera central, pero no se hizo, ni siquiera se comenzó a hacer, y estuvo muy lejos de cumplir sus objetivos. Y las personas lo calificaban por otras razones, por su posicionamiento político, por los gestos que comunicaba, y no por lo que hacía. Entonces, yo creo que si la clase política y la población puede hacer algo, es fiscalizar justamente que las promesas que ha realizado pues se cumplan, y que aclare la letra chica de todas estas promesas que no son claras, que al no ser claras, por ejemplo, el tema de pensiones, generan más incertidumbre todavía, ¿no? Finalmente, ¿crees, como se han venido dando las cosas, y ahora vamos a escuchar también qué es lo que se está diciendo desde el Congreso, crees que el Congreso le dé el voto de confianza a Guido Bellido y al gabinete tal como está?
o cómo crees que va a ejercer el control, digamos, el Congreso de la República para evitar excesos de parte del Ejecutivo? Me parece poco probable que vayan a negar la confianza, ¿no? Con los anteriores años que hemos tenido en el cual la cuestión de confianza y el cierre del Congreso eran una amenaza tangible, ¿no? Acá, si le niegan la confianza, tendrían la tarjeta amarilla desde el primer minuto del partido, ¿no? Entonces me parece que el Congreso no va a caer en este juego, número uno. Y número dos, me parece que las cifras tampoco no dan, ¿no? APP y AP han mostrado apertura hacia darle la confianza y con esos votos ya sería suficiente, más los del oficialismo, para lograr la confianza, ¿no? Yo creo que lo que hay que fiscalizar o lo que debería enfocarse el Congreso es en cuestionar o interpelar justamente a estos ministros que causan tantas dudas en la población acerca de sus capacidades y moralmente, ¿no? El tema de, por ejemplo, lo relacionado al terrorismo. Entonces sí sería muy importante que una vez que se dé la confianza, sí se pueda aclarar los puntos alrededor de los ministros, ¿no? Porque, por ejemplo, no es posible que los ministros estén gastando más tiempo en defenderse de las acusaciones que tienen que en, por ejemplo, trabajar en la reactivación económica.